Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por Todo lo que envuelve al fenómeno de las psicofonías, de manera directa o indirecta, siempre está rodeado de mucho recelo y no pocas dosis de subjetividad. Durante décadas, los investigadores en este campo de la parapsicología han tenido que luchar con éxito limitado frente a las corrientes escépticas y negacionistas. Y es que una cosa es buscar explicaciones enraizadas en hipótesis y teorías, y otra bien diferente es pregonar que estas incursiones sonoras provienen de los muertos, porque así lo afirman ellos mismos o entidades superiores. Personalmente siempre he tenido mis altibajos en lo de creer a pies juntillas todo lo que se cuenta sobre este fenómeno. Sonidos de otros mundos, voces de fallecidos, ecos del pasado, impregnaciones sonoras, extraterrestres con necesidad de comunicarse, simples ruidos sometidos a interpretaciones poco fiables. Mucha paja para tan poco trigo. En el programa de esta noche vamos a profundizar en algunos aspectos referidos a esta parcela de la investigación y lo hacemos reflexionando y conversando con el investigador Raúl López, inquieto y reputado investigador en técnicas de transcomunicación instrumental. En la segunda parte del programa abriremos una ventana a nuestra fonoteca para recuperar una conversación con el divulgador y el investigador del pasado antropológico de Canarias, José Damián Fernández. Con él conoceremos algunos perfiles referidos al folclore maldito de las islas. Programa 263, el número 33 de la 8ª temporada. ¿Te sumas a esta aventura radiofónica? ¡Comenzamos! La ciencia oculta, parapsicología y los misterios que encierra la humanidad en Ángulo 13, la puerta que se abre al otro lado.
hasta ahí todo correcto. En cambio, el prefijo psico no me parece del todo acertado, porque psico en el griego antiguo significa vida, alma o mente. Y actualmente se utiliza para denominar algo relacionado con la mente humana, como por ejemplo psicología. Así que con la denominación psicofonía da a entender que el origen de la fonía, del sonido, es mental, cuando realmente no sabemos su procedencia. En cambio, el prefijo para me parece más acertado porque para significa al margen de. Por ejemplo, paranormal sería lo catalogado al margen de lo normal. Así que con parafonía estaríamos refiriéndonos a una voz o sonido al margen de lo normal, o lo que sería habitual. Es decir, que hacemos más bien referencia a un sonido desconocido. Aquí otros investigadores, como en Italia, prefieren denominarlo metafonía, donde el prefijo meta significaría más allá de, pero no lo considero tan acertado. Me gusta más la denominación inglesa de EVP, que significa Electronic Voice Phenomenon, el fenómeno de las voces electrónicas, puesto que las mal llamadas psicofonías serían eso, un fenómeno por el cual voces desconocidas se graban o se reproducen en un aparato electrónico. Aún así, si queremos generalizar más e incluir en el fenómeno transcomunicativo cualquier tipo de dispositivo electrónico, como televisores con las mal llamadas psicoimágenes, o ordenadores, faxes, teléfonos, me gusta más entonces la denominación transcomunicación instrumental, que es un término acuñado en la década de los 70 por el físico e investigador alemán Ernst Sekonsky, donde el prefijo trans significa a través de, es decir, nos referiríamos a comunicación a través de dispositivos electrónicos. Para resumir, para grabaciones sencillas donde no hay una interacción de pregunta-respuesta, me parece correcta la denominación parafonía, y donde hay una interacción comunicativa, me parece más correcto denominarlo transcomunicación. La TCI es sin duda una de tus grandes pasiones y sobre la que más has investigado y escrito. ¿Es un campo estancado dentro de esta temática? Pues por desgracia yo diría que en general sí, aunque se están produciendo avances curiosos en la investigación, pero no por parte de la ciencia, que todavía a día de hoy reniega del fenómeno, sino por parte de investigadores privados que están obteniendo resultados relevantes. El problema quizá es la diversidad de métodos que existen para transcomunicar y que no hay ninguno que sea mejor que otro. Y además, cada método puede funcionar para un experimentador y el mismo método no funcionar en otro experimentador. Por ejemplo, tenemos algunas médiums del principios del siglo pasado que conseguían que las voces surgieran de unas trompetas huecas de metal. También tenemos el caso de un fotógrafo llamado Attila von Sly, que fue estudiado por el psicólogo Raymond Bayles en la década de los 50 y que conseguía que las voces aparecieran en el ambiente sin usar ningún aparato electrónico. Tenemos también al medium Leslie Flynn, que en estado de medio trance generaba una especie de aparato fonador hecho de ectoplasma y por allí salían las voces. Luego están los métodos utilizados, por ejemplo, por el grandísimo Marcello Bacci, que utilizaba una radio de válvulas sintonizada en una zona sin emisión en la onda corta. Tenemos también a Anabela Cardoso, que utiliza una radio digital también en la onda corta. Hans Otto Konig, que utiliza generadores de infrarrojos, ultrasonidos y aparatos varios que él mismo fabrica en base a sueños y el dictado de las supuestas entidades. Tenemos también aparatos que se hicieron conocidos como los en los años 70, los de la Metasense Foundation, que creó una máquina que denominó el Spiricom, que era un dispositivo con un conjunto de generadores de 13 tonos que abarcaban la gama de la voz masculina, más un generador de frecuencia, y las supuestas entidades pues modificaban dichos tonos para poderse comunicar. Luego tenemos escaneadores de frecuencias como los que ideó el canadiense Frank Samson. Tenemos Sonia Rinaldi, que utiliza troceados aleatorios de palabras en un idioma extranjero. Claro, en general son muchos métodos, muchos procedimientos diferentes, pero que solo funcionan, como he dicho, para ese experimentador en concreto. Quizá el método más universal, que es el que casi todo el mundo conoce, es el típico micrófono y grabadora. Lo que sucede es que con este método las psicofonías
son de más corta duración y menos comprensibles, ¿no? Yo te diría que posiblemente el que ha llegado más lejos en el estudio de la transcomunicación ha sido el físico Hans Otto Konig, que su investigación giró en torno a una finalidad que fue, como él dice, ¿no?, la transformación de campos de información invisibles que existen en otros planos para hacerlos audibles y visibles. Según Konig, todos nuestros pensamientos son vibraciones que pueden ser sintonizadas por otros seres a través de un proceso que él denomina resonancia. Él descubrió que para que la comunicación tuviese lugar, tanto las supuestas entidades como el experimentador y el equipo utilizado tenían que formar una unidad de resonancia. Entonces, según Konig, las supuestas entidades suministran una frecuencia adaptada al propio experimentador y que entra en contacto con la frecuencia proporcionada por la radio o otro dispositivo generador de frecuencias, y estas dos frecuencias crean a su vez una interferencia que se decodifica y modula. Konig pues realizó cientos de experimentos y al final encontró una combinación de 6 frecuencias significativas que permitían establecer el contacto. Y para ello pues creó varios aparatos hasta que consiguió perfeccionar la comunicación, ¿no? Además, Konig, dentro de su magnífica investigación, consiguió grabar imágenes más sonido de las supuestas entidades. Es decir, lo que sería una combinación de psicofonías más psicoimágenes. ¿Qué sucedió con todo ello? Pues que, sobre todo con el tema de las psicoimágenes con voz, ¿no?, que recibió duros ataques, tanto de la ciencia como de grupos escépticos, y dejó de investigar, que se metió en la cueva. Y hasta hace poquitos años, yo diría que 3 o 4 años, donde por fin he visto que tiene su página web y su Facebook, y donde parece que vuelve a experimentar. No sé si vuelve a crear nuevos aparatos o a seguir teorizando sobre la transcomunicación, pero sí que experimenta. De hecho, mi pareja y yo tenemos una reunión con él en julio, donde hará una experimentación en su casa, en este caso con uno de los aparatos que tiene para conseguir transcomunicar. Actualmente tenemos el caso del italiano Marco Luzzatto, que también estuve con él en el año 2018, el año pasado, en abril, en una convención, que ha creado un dispositivo de grabación de psicoimágenes con el que consigue también resultados espectaculares, ¿no? Según él, cosa que también corroboran otros experimentadores de prestigio, el éxito para poder transcomunicar y conseguir esas imágenes que él consigue se basa en una combinación de técnicas mediúnicas con el electromagnetismo. Él dice que las entidades envían imágenes modificando los campos electromagnéticos. También él ha intentado que la ciencia analice sus experimentaciones y resultados, pero por ahora no ha habido un interés generalizado, ¿no? También, como le ha pasado a Konig, hay científicos que se interesan, ven los resultados, descartan el fraude, pero al final no sé por qué, pero niegan a emitir una conclusión que vaya en contra de su academicismo. Supongo yo que por miedo o porque rompen ciertas reglas. Refiriéndonos a la transcomunicación instrumental, ¿cuál es la gran verdad y cuál es la gran mentira? Pues son las grandes preguntas. Quizá empezaré por la mentira, que es algo más simple. Para mí es mentira que la transcomunicación no exista. Dejando a un lado los fraudes, las pruebas son abrumadoras. Otra cosa es que los métodos utilizados en ocasiones no sean los más adecuados o adolezcan de fallos de seguridad que nos puedan dar resultados sospechosos. También sería mentira relacionar el fenómeno solo con el contacto espiritual de entidades fallecidas y no contemplar otras posibilidades, ¿no? O también puede ser la coexistencia de varias posibilidades. En relación a la verdad, pues es complicado. En base a mi experimentación y a mis resultados, no tengo ninguna duda de la existencia del fenómeno. Para mí eso sería una gran verdad.
De todas maneras, no hay verdades absolutas. Yo no soy poseedor de la verdad. Aún así, en base a mis investigaciones, tanto de estudio como de experimentación, puedo decir que hay 2 principios y 13 pasos necesarios para conseguir transcomunicar, y que podríamos considerar como verdades, y lo digo entrecomillado, o lo podríamos considerar como el secreto de la transcomunicación. El primer principio es que tenemos que hacer un cambio en nuestra estructuración mental. Y el segundo principio es que tenemos que vibrar en la misma frecuencia de las supuestas entidades. Claro, para conseguir estos 2 principios tendríamos que cumplir por lo menos con la mayor parte de estos 13 puntos que yo en su día pues intenté resumir para una mejor comprensión, ¿no? El primero sería el estudio, porque aunque el fenómeno pueda surgir de forma espontánea, si repasamos la historia de los mejores transcomunicadores, nos damos cuenta que eran personas muy ilustradas y que además habían leído mucho sobre estos temas, ¿no? Ya por poner un ejemplo, el caso de Marcello Bacci, que nos dijo que tenía una biblioteca de cerca de 800 libros, ¿no?, sobre el mundo del misterio. Un segundo principio sería la insistencia. Está comprobado también por los mejores operadores en transcomunicación que hay que ser metódicos y constantes. Un tercero sería la intención. Es decir, tenemos que enfocarnos en el objetivo de conseguir el contacto, presuponiendo que nuestro objetivo tiene el potencial de transformar la realidad, que eso es lo verdaderamente complicado. Cuarto, desarrollo mediúmnico. Pues por lo que he podido estudiar y por lo que me he podido entrevistar y visto también históricamente, los grandes experimentadores tenían habilidades mediúmnicas. Algunos eran conscientes de ellos y otros menos conscientes, ¿no? Quinto, meditación. En el estudio que he realizado de los mejores transcomunicadores me di cuenta que algunos de ellos premeditadamente practicaban la meditación, como por ejemplo el caso de Hans Otto Konig, o sin saberlo, en su proceso de ritual de contacto, sus ondas cerebrales pasaban a un estado alfa, ¿no? Porque el ritual era como una especie de concentración, de aislamiento, y eso seguramente sus ondas cerebrales bajan a alfa, que es donde se pueden producir también fenómenos paranormales. Un sexto sería la espiritualidad. Y aquí me refiero con la importancia de acercarse a la espiritualidad y de entenderla. Y esto es importante porque los mensajes de las supuestas entidades están en su gran mayoría cargados de filosofía espírita. Séptimo, desincronización temporal. Y aquí me gustaría hacer referencia al ingeniero italiano e investigador ya fallecido Carlo Maria Tragna, que ideó la teoría del modelo psicotemporal, donde en este modelo se establecen 2 tipos de tiempos. El tiempo físico, que es el que marcaría un reloj, y el tiempo psíquico, que depende ya de cada persona, ¿no? Es un poco ya más emocional. Carlo Tragna llegó a la conclusión que el fenómeno transcomunicativo se produce cuando hay una desincronización entre el tiempo físico real y nuestro tiempo psíquico. Y para ello ideó una serie de técnicas para conseguir dicha desincronización. Octava, simpatía con otros transcomunicadores. Y no significa ser simpático con el resto de experimentadores, que también, sino significa que el contacto, por simpatía me refiero a contacto, el contacto con otros transcomunicadores actuaría como una especie de imán, ¿no? Al estar cerca de ellos, nos imantaríamos, por así decirlo, y nos llevaríamos algo de ellos, ¿no? Algo de su poder, por ponerlo entre comillas, ¿no? Noveno, el estado emocional. Pues sabemos que el trauma emocional puede ser un catalizador de los fenómenos, ¿no? Pero no es el único factor a considerar. De la misma manera que hay transcomunicadores que experimentaron a raíz de una situación traumática consiguiendo buenos resultados, también tenemos otros transcomunicadores que no tenían ningún desequilibrio ni ningún problema emocional y estaban muy estables y también conseguían resultados, ¿no? Pero en definitiva es el estado emocional influye, ¿no? Está, creo que bastante estudiado en el tema psicofónico, que es una parte importante. 10º punto, la creencia en el fenómeno, la fe, y no me refiero con fe a fe cristiana, sino la creencia en sí, ¿no? Y aquí hay una frase que viene como anillo al dedo, que sería la de ver para creer o creer para ver. 11. Reafirmación, entrenamiento auditivo. Sería convencernos
de lo que escuchamos es cierto, aunque sea dudoso. Es decir, grabamos una psicofonía, escuchamos, puede parecer que no lo sea, pero nos autoconvencemos de que probablemente sí lo sea. Y parece ser que este recurso de autoconvencimiento, aunque sea un falso convencimiento, también mejora el fenómeno. En el puesto número 12, desarrollo de la propia técnica. Es decir, que tenemos que crear nuestros propios aparatos, nuestros propios sistemas, por más absurdos que puedan parecer. Y con esto lo que conseguimos es, quizá de una manera intuitiva, vibrar, como diría Hans Otto Konig, ¿no?, en la misma frecuencia que esas entidades que quieren contactar con nosotros. Porque, como he comentado antes, hay un trinomio entre operador, equipo electrónico y entidades. Y por último, el número 13, y quizá el más importante, es la voluntad de las entidades. Es decir, que esas supuestas entidades quieran contactar con nosotros. Porque si después de todo lo anterior deciden no contactar, pues no habrá contacto. De la misma manera que, aunque no cumplamos algunos pasos anteriores, si deciden el contacto, pues parece ser que el contacto puede llegar a darse. Eso siempre considerando que la entidad sea autónoma y ajena a nosotros, que no sea nuestro propio inconsciente el que produce el fenómeno. ¿Qué aportan sistemas de grabación o captación como la Spirit Box o Ghost Box que no aporten, por ejemplo, las convencionales grabadoras? A ver, la Ghost Box es un escaneador de frecuencias de radio a mucha velocidad, sobre los 100 milisegundos más o menos, donde parece ser que entre esa amalgama de ruido blanco y sonidos radiofónicos, las supuestas entidades modulan ese ruido y se manifiestan. Esta idea de la Ghost Box viene de los años 80, donde el danés Peter Stein escaneaba emisoras con una vieja radio y obtenía psicofonías, ¿no? Pasaba el dial muy rápido, hacía preguntas y entre esa amalgama de sonidos pues aparecía la voz psicofónica, ¿no? Ya en 1995, el ingeniero de Colorado, Frank Samson, después de conocer los trabajos de Peter Stein, se decidió a construir una especie de Ghost Box conocida como la caja de Frank, que presentó de manera pública en el año 2000, ¿no? Pero la Ghost Box como tal se popularizó en el 2009 gracias a un ingeniero llamado Gary Galka, que perdió a su hija en un accidente de tráfico en el 2004 y construyó dicho aparato, que era básicamente la caja de Frank, pero más moderna y mucho más pequeñita, y que la comercializó con el nombre de PSB-7. Luego ya se encargaron programas de estos americanos cazafantasmas en ponerlo de moda, ¿no? Entonces, se dice que las entidades necesitan de un soporte para comunicarse, algún tipo de ruido en determinadas frecuencias o incluso voces humanas troceadas aleatoriamente, ¿no? Parece ser que dichas entidades, como he dicho, utilizan la amalgama de sonidos de la Ghost Box para manipularlo y generar un vocablo o varios que sean entendibles. Como bien sabes, yo conseguí grandes resultados con dicho método, pero si te soy sincero, según en qué manos esté, no es fiable, tanto por el número de pareidolias auditivas como por confundir algún vocablo de un locutor con una respuesta paranormal, ¿no? Aunque cueste creer por la popularización de esta técnica, yo te digo que cuento con los dedos de una mano los experimentadores en el mundo que consiguen resultados destacables, que sean además consistentes y duraderos en el tiempo. La fama de la Ghost Box es por su aparente facilidad de uso y porque al generar tanta confusión podemos hacer multitud de malas interpretaciones que la mayoría de pseudoexperimentadores dan como válidas y que luego cuelgan en internet. Ahí va una de esas preguntas míticas. ¿Están los muertos entre nosotros? Pues no lo sé. Aunque la gran mayoría de los grandes transcomunicadores pasados y actuales, a pesar de que muchos de ellos tenían o tienen estudios técnicos y científicos, al final acaban abrazando la teoría trascendental del fenómeno, es decir, que la vida continúa después de la muerte. Por eso, a la transcomunicación hay quien la denomina espiritismo electrónico. Y en base a ello podemos decir que el espiritismo se fundamenta básicamente en estos principios, en la creencia en la existencia de un Dios no personificado, en creer en la existencia del espíritu, es decir, en que el alma es inmortal,
en la creencia de la reencarnación, en la creencia de que es posible la comunicación con el más allá y en creer en la pluralidad de los mundos habitados. Y en base a esos principios, tampoco deberíamos hablar de muertos, sino de un estado diferente de la conciencia o un estado diferente del ser. A medio camino entre lo espiritual y lo más metafísico, hay una teoría a mí que me gusta, o por lo menos me parece inquietante, ¿no? Que es posible que dichas entidades sean campos de información que se vuelven autónomos. Es decir, que en vida todos nuestros pensamientos, emociones, percepciones no se pierden, sino que quedan registrados en una matriz informacional que algunos denominan el campo acásico, que es un lugar donde estaría contenida toda la información universal. Pudiera ser, tal y como nos dice el filósofo Ervin Laszlo, que ese paquete de información se tornase dinámico por algún proceso desconocido y se desarrollase de manera autónoma, de manera que permitiese crear información nueva basada en la información antigua, en información preexistente, para ser más exactos. La verdad es que lo que hay después de la muerte es un misterio que creo que quedará sin resolver y siempre quedará como una cuestión de fe. Y lo creo simplemente por preservación de la especie, más que nada. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no? El Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Continuamos en Ángulo 13 y lo hacemos en compañía de uno de los grandes investigadores del misterio, en compañía de Raúl López, responsable del portal Tiempo de Misterio. Cuéntanos, Raúl, si muchas personas afirman haber atravesado el túnel de luz tras una muerte temporal, y si quiere lo entrecomillo, ¿no sería posible hacer el mismo viaje de forma inversa por los que se suponen que están al otro lado? ¿Los muertos, y vuelvo a entrecomillar, podrían atravesar el túnel en sentido contrario? Es difícil contestarte a eso. Las supuestas entidades suelen decir que el contacto es sumamente complicado por la falta de energía. No hablan de túnel de luz para ponerse en contacto con nosotros, sino que es necesario abrir un canal o establecer un puente de conexión que, una vez establecido, permite dicho contacto. Lo complicado es establecer dicho puente. Ellos hablan, como antes he comentado en los puntos anteriores, de insistencia, del poder del amor, del poder de la fe. ¿Qué opinión tienes sobre la utilización del tablero Ouija en las investigaciones parapsicológicas o referidas al misterio? Pues bien utilizada, me parece un método, aunque más subjetivo que la transcomunicación instrumental. Al final, hablando del contactismo y los fenómenos paranormales concomitantes que lo rodean, no encuentro demasiada diferencia entre el trance mediúmnico, el uso de la escritura automática, las mesas parlantes, la transcomunicación instrumental o la Ouija. Tanto la mesa parlante, la escritura automática o la Ouija necesitan un soporte mecánico para el contacto, ya sea una mesa, un bolígrafo, un tablero. Por tanto, son fenómenos muy parecidos y en el que actúa el efecto ideomotor. ¿Qué es el efecto ideomotor? Serían micromovimientos musculares inconscientes. Y también actuaría un alto grado de sugestionabilidad, lo que no quita por ello que los contactos no puedan ser reales. En todas las formas de contactismos que he nombrado al inicio de tu pregunta, las respuestas de las supuestas entidades son muy parecidas en cuanto a su contenido. El resultado final es el mismo, es decir, que contactamos con entidades que parecen ser autónomas del experimentador. Diría que la Ouija es un método más de contacto
ya sea con nuestro inconsciente o con otras realidades. Es posiblemente el método más sencillo de realizar y de ahí su fama, ¿no? ¿Se criminaliza este tablero con exceso o es poco lo malo que se cuenta de él? Bueno, realmente las películas han hecho mucho daño y también el uso por personas no idóneas o no preparadas. El tablero en sí es solo un objeto, ¿no? El peligro está más bien en nosotros y del uso que le queramos dar. Yo no lo considero un juego, pero como tampoco considero un juego todas las otras formas de contactismos que te he ido mencionando. No lo recomendaría, sobre todo, claro, a menores de edad, ni a personas con problemas de salud mental, ni con desequilibrios emocionales, ni jugar bajo efectos del alcohol o las drogas, ni que lo usen personas deseosas de emociones fuertes o personas temerosas. ¿Por qué? Pues porque también el grado de sugestionabilidad es muy alto. Realmente no sabemos con qué contactamos. Posiblemente la mayoría de veces con el inconsciente. Y este a su vez puede ser muy traicionero. Llevo 2 años investigando la Ouija junto a mi pareja. Tenemos documentadas cerca de 50 sesiones y a día de hoy sigo sin conocer el fenómeno. Es errático, es cautivador, es adictivo, navega entre la verdad y la mentira. A veces te sorprende hasta con hechos que no tienen explicación. Mi experiencia junto a mi pareja es positiva, pero porque hemos estudiado bien el fenómeno antes de experimentar y lo hacemos con respeto, con los pies en el suelo y con afán de aprender, con afán de conocimiento. Al final, como en otras formas de contactismo, conoces a tus entidades amigas, que son las que te permiten conversar con seguridad y las que te proporcionan posiblemente las pruebas más valiosas. Pero repito, no es un juego. ¿Nos topamos de frente con el misterio o es el misterio el que se tropieza con nosotros? Hay una anécdota donde el investigador y escritor Douglas Scott Rogo cuenta en su increíble libro En busca de lo desconocido que el psicólogo y investigador Raymond Baylis le dice, ante los escasos contactos con lo paranormal que tenía Scott, que hay 2 máximas. La primera consiste en que si uno busca con el tesón suficiente y durante el tiempo suficiente, llegará al final a encontrarse cara a cara con lo desconocido. Y la segunda máxima, que cuanto más aprende uno sobre lo paranormal, más enigmático se vuelve. Y esto realmente cuando lo leí me pareció revelador, ¿no? Porque tanto en mi caso como en el de Scott Rogo fue así, ¿no? Al principio fui tenaz, paciente y firme y el fenómeno, como bien sabes, se me presentó, ¿no? A partir de ese momento, cuando ya estaba convencido de la realidad del mismo, seguí estudiando, analizando y cuestionando. Y ahí fue donde el fenómeno se esfumó. Y tal y como nos dice Rogo Scott, ahí radica la paradoja suprema, que el conocimiento engendra la ignorancia. Raúl, háblanos un poco de Tiempo de Misterios. ¿Tu particular aventura divulgativa? Tiempo de Misterio nació a principios de 2014, después de que meses antes experimentara con la transcomunicación y además como escéptico obtuviera resultados inexplicables. Ahí decidí que todo esto se debía contar. Así que Tiempo de Misterio en principio nació con el objetivo de contar la verdad que hay detrás del mundo de la transcomunicación, aunque al final decidí ampliar el abanico de temas conforme me iba adentrando más y más en el mundo de lo insólito. Realmente mi intención es divulgar de la manera más aséptica posible todos estos temas tan misteriosos. Cuando hablo de contar la verdad, me refiero a mi verdad, lo que yo considero que es la parte honesta del misterio. Y para ello, no vale solo con leer mucho y conocer a otros investigadores, sino que tengo que experimentar en la medida de lo posible. Así que Tiempo de Misterio a día de hoy es un blog, es un canal, es un programa de autor, no está financiado y además no gano dinero con él. Más bien yo te diría que todo son pérdidas, ya que me lo costeo todo de mi bolsillo, desde la compra de libros, documentos,
viajes, aparatos. En definitiva, este no es mi modus vivendi, pero sí que le dedico muchísimo tiempo porque me apasiona y porque me encanta divulgar. Lo que logramos ver concretamente fueron una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. Así los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Continuamos en Ángulo 13, fijando rumbo hacia lo desconocido en compañía de Raúl López. Permíteme que abra por un momento las ventanas y miremos hacia el cielo. ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver a través de un buen telescopio? Si nos damos un baño de realidad, te diría que sabemos que el universo observable es aquel cuya luz nos llega. Más allá donde nuestros telescopios no pueden llegar, no tenemos forma ni de observarlo ni de medirlo. En teoría, debería haber lo mismo que vemos en el universo observable. Sabemos que el universo está en expansión y algunos cálculos dicen que el universo no observable es de unos 10 elevado a la 23 veces más grande que el universo observable. Ahora bien, ¿es el universo finito, infinito, una esfera, un multiverso? ¿Es real? ¿Es una recreación mental? Ni siquiera tengo ahí una opinión formada realmente. Ahora bien, si tu pregunta es metafórica y quieres que te responda ¿qué hay más allá donde los ojos de la razón no ve? La respuesta sería la verdad. Más allá está la verdad. O decirte que más allá de mí estás tú, estoy yo, estamos todos, porque todos somos uno. No lo sé. Como juego mental me parece muy interesante, pero yo no tengo la respuesta realmente. Y la cercana Luna dejó de interesarnos para centrar nuestras miras en el planeta Marte. Algo extraño, ¿no? Bueno, Marte es un planeta que siempre ha despertado pasiones. Junto a Venus son los más cercanos a la Tierra, aunque Venus es bastante más hostil, ¿no? Ambos tienen parecidos geológicos comunes y ambos tienen atmósfera. El parecido con Marte es interesante ya que permitiría estudiar cómo se formó la Tierra, ya que prácticamente no ha habido cambios en su geología. Además, hay indicios de encontrar agua helada en el subsuelo, que sería también muy interesante desde el punto de vista del origen de la vida. Dicen que una de las ventajas que tiene la colonización de Marte frente a la Luna es que su atmósfera, aunque débil, contiene CO2, por lo que hipotéticamente podría extraerse oxígeno con la tecnología adecuada. ¿Somos un producto alienígena? He oído hablar de una teoría denominada panspermia que dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. Y según esta teoría, los organismos vivos llegaron posiblemente viajando en cometas. Hombre, yo más bien creo que es posible que en la composición química de los cometas hubiese elementos que ayudasen a que se formase la vida en la Tierra con la caída de los mismos, ¿no? Pero no que integraran en sí organismos vivos. También he escuchado la teoría de la panspermia teledirigida, que son los que creen que una raza alienígena superior trajeron a la Tierra de manera deliberada organismos para que generaran vida, ¿no? Aunque eso ya me parece un poco más de ciencia ficción y yo realmente no comulgo con esa teoría. ¿Qué tienen de extraterrestres lugares como Nazca o el Valle de los Reyes? Pues a mi entender, poco, aunque son lugares realmente mágicos. En Nazca recuerdo que estuve en el año 2006 y en el Valle de los Reyes en 1990. En Nazca pude sobrevolar el valle y deleitarme con los hermosos geoglifos. Allí recuerdo que uno de los mayores especialistas del lugar que nos hizo de guía, a mi pregunta
de si creía que eran de origen no humano, su respuesta es que de cara al turista intentaban todos los guías mantener el misterio, pero que en honor a la verdad, la mayoría sabe que esos geoglifos fueron hechos por los habitantes de la zona, retirando la primera capa de la superficie más oscura y dejando a la vista la inferior, que es más clara. ¿El por qué lo hicieron? Eso sí que sigue siendo un misterio. Podrían ser centros de adoración a los dioses, pero lo que no creo ni que sean pistas de aterrizaje de alienígenas ni hechas por extraterrestres. Son creencias que vienen de alguno de los libros de Erich von Däniken y que para mi parecer hicieron mucho daño. Por cierto, también decirte que es que no hace falta subirse a una avioneta para ver las líneas de Nazca, sino que ya son visibles desde colinas e incluso desde plataformas de unos 5 metros de altura que pude también ver en la zona y pudimos también subir y desde esas plataformas se podían observar las líneas, ¿no? Respecto al Valle de los Reyes, lo visité cuando tenía unos 15 años y me impresionó muchísimo. Parece un lugar mágico, pero también me pareció a su vez humano. Lo que sucede es que tendemos a menospreciar conocimientos de culturas antiguas, porque parece más sencillo para algunos asignar esas descomunales obras a las manos de un alien que no a la propia humanidad. ¿Está la investigación y divulgación del misterio atravesando buenos tiempos? Pues depende. Las redes sociales yo creo que están haciendo mucho daño. Te puedo decir que más del 80% de lo que veo, escucho y se comparte en las redes sociales es falso. La gente comparte sin verificar nada, sin espíritu crítico. Y a veces basta una simple búsqueda en Google para saber que dicha información que están transmitiendo es falsa. Pero no se hace ni siquiera el esfuerzo, se da la información como válida y mientras más esperpéntica sea, mejor. Por otro lado está la necesidad actual que tiene la gente en creer. Yo creo que ahora es cierto que hay una mayor aceptación hacia estos temas. Me parece que estamos en una era más espiritual y creo que en eso la fortísima crisis económica que hemos vivido ha ayudado. La gente ha buscado esperanza y consuelo y también ha decidido reencontrarse, como una manera también de escapar de los malos momentos del pasado. ¿Cuál es el principal enemigo de este tipo de divulgación? La ignorancia. En este mundillo se cuelan personajillos que lo máximo que han leído es la sección de horóscopo de algunas revistas. También te diría que el ego, en el sentido de la aceptación y el reconocimiento de los demás, que puede llevarte a falsear o a exagerar. El tema económico también influye, no tanto por escribir en una revista o vender un libro, que ya, como tú sabes, pues no da para mucho, sino los likes. La red está plagada en sus diferentes plataformas de comerciantes del misterio que ganan a costa de clics. Un libro de estas temáticas, del mundo del misterio, de la historia, en fin, de estos temas tan controvertidos, y el por qué te ha interesado o cautivado especialmente. Si me lo permites, no puedo recomendarte un único libro. En estos últimos años me he leído multitud de buenos libros y ciertamente hay que buscar bien porque la mayor parte de la literatura sobre lo insólito es bastante mediocre. Voy a proponerte 4 libros que ilustran muy bien el contenido de esta entrevista y que además son fáciles de leer. Son libros que están muy bien escritos, con honestidad, y la información que aportan es imprescindible. Y además, en mi caso, me hicieron pensar y replantearme algunas cuestiones. El primero de ellos, y que considero imprescindible y que nos brinda información de primerísima calidad, es el libro titulado Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales, de Jorge Liébana. Jorge es un investigador al que conozco, es técnico superior en telecomunicaciones e informáticas, y lleva bastantes años como divulgador y estudioso, pero además experimentador de campo en todo lo relacionado con el tema paranormal. En este libro se habla de procedimientos y herramientas necesarias para realizar una buena investigación. También nos explica cómo se graba una psicofonía, cómo conseguir psicoimágenes y da un repaso de la historia de los mejores transcomunicadores del mundo y sus métodos. Conozco bastante bien esta obra porque además tuve la oportunidad de asesorarle
en algún capítulo como el dedicado a la Ghost Box, ¿no? El siguiente libro que me cautivó es el titulado OVNIs, del espacio exterior al espacio interior, del escritor y periodista Moisés Garrido. Moisés es posiblemente uno de los investigadores y escritores más eruditos que tenemos en nuestro país. Y además, como curiosidad, te diré que tiene la mayor biblioteca del misterio de España. Me parece un investigador íntegro, honesto y un escritor exquisito. Su libro, además, a mí me cautivó desde la primera página. En él hace un repaso de la historia de la ufología y trata de los aspectos más intrigantes y desconocidos del fenómeno. Se adentra en el mundo de la paraufología, teorizando sobre las características psíquicas del fenómeno y relacionándolo con otros tipos de contactos, como por ejemplo las apariciones marianas, entidades espirituales o mitológicas. Ya adentrándonos en el mundo del espiritismo, recomiendo el libro Tratado de Espiritismo, del psicólogo John Aizpurúa. John es un referente mundial en la divulgación de la parapsicología y la filosofía espírita, que por cierto recomiendo que busquéis conferencias de él en YouTube porque son realmente exquisitas. Y por último, otro libro que me conmovió es En busca de lo desconocido, de Douglas Scott Rogo. Scott fue uno de los escritores e investigadores más respetados en el mundo del misterio, que lamentablemente falleció asesinado a los 40 años. Y el libro trata de diversos temas de la parapsicología desde un punto de vista animista, es decir, más bien psíquico y no tanto espiritual. Me pareció un libro delicioso del que hay que leer. Interesantes propuestas literarias que sin lugar a dudas vamos a tener en cuenta la próxima vez que vayamos a una librería o queramos escarbar en las amplias estanterías de las bibliotecas. Ha sido un placer compartir contigo este tiempo de radio. Ángulo 13 siempre lo ha sido y también ahora sigue siendo tu casa. Un fuerte abrazo, Raúl. Como siempre, el placer ha sido mío y como alguien dice, la verdad está ahí fuera. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Al archivo sonoro de Ángulo 13. José Damián Fernández, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas a todos. Un placer tenerte en Ángulo 13 una vez más. Sí, yo encantado de volver siempre que me llamen aquí estamos. En esta ocasión pues te convocamos frente al micrófono verde, pero al final es radio y hay mucha gente que disfruta con estos temas y esta noche seguro que van a disfrutar con algunas cosas de las que vamos a hablar, ¿no?
Muy bien. Yo, peregrinar de micrófono en micrófono, como quien dice, para eso siempre... Yo como soy muy novelero me presto, no hay ningún problema. Bueno, lo hemos anunciado durante toda la semana. Quienes son de la tierra de Canarias, pues algunos ya identifican el término, aunque no tantos como pueda parecer, pero la gente que nos escucha desde fuera, desde España, desde Latinoamérica, nos escuchan mucho a través de los podcasts y del internet en directo. Digo, lo de folclore maldito, en este caso de Canarias, le suena a la mayoría que me lo han comentado a Satán, no sé, no, al demonio. La palabra maldito en sí es porque está mal visto, es el folclore oculto. La mayoría de los grupos folclóricos se dedican solamente a lo externo, ¿no? Sí. O a lo que es lucido. Yo en concreto pertenecía al grupo folclórico del Centro Superior de Educación de la Universidad de La Laguna, magisterio vulgarmente conocido, y en uno de sus trabajos fue rescatar este folclore mal visto, muchas veces por la Iglesia Católica o por las autoridades, porque cuestionaba su autoridad también. Eso te iba a preguntar, mal visto porque se hacía política desde las letras. Sí, muchas veces sí. Otras veces era el costumbrismo antiguo que convenía tapar, a lo mejor incluso desde antes de la conquista, pues habían herencias que no convenía que políticamente también, volviendo a lo mismo, se demostrase que habían permanecido vivas, ¿no? Y así tantas cosas. Entonces era mal visto y por eso era maldito. No necesariamente significaba una maldición o Satán, como decías tú, sino que se ocultaba. Y se le ponía el para sello, no ser castigado. Y se le ponía el sello de malditos o se les castigaba, vamos a decirlo así, digamos, in situ en el momento cuando esos cánticos o ese folclore salía, brotaba, o es con el pasar del tiempo que se le ha puesto el sello de maldito. ¿Era maldito en el momento de que surgía? Para la gente, para el pueblo no. Para el pueblo normalmente no. Aunque había alguna dentro de este folclore que claro, es muy amplio, ¿no? Engloba muchas cosas. También había algunas que causaban rencillas entre vecinos. Por ejemplo, pongo por ejemplo el malgareo. Malgareo. O margareo, según los sitios, en el que se ventilaban las intimidades a veces de personajes del pueblo desde los altos de las montañas. Como ahora, pero antes se hacía desde los altos de las montañas. Sí. Y a veces había pues tiros, había cuchilladas. Hombre, claro. Pongo un ejemplo, la cruz chica de aquí arriba, que está en Guamasa. Sí. Esas cruces son por muertes violentas debido a un margareo. Precisamente ayer eran adornadas muchas de esas cruces. La mayoría de las cruces que hay en los montes eran por eso. Mucha gente no sabrá porque en concreto, por ejemplo, en este caso la cruz chica, bueno, en otras ocasiones podemos hablar en concreto de temas, ¿no? Pero que sirve este programa por si vuelvo alguna vez. Sí, claro. Yo te invito, además, hoy trajimos dulce. Para hablar un poquito en general del folclore maldito y después ya en otra ocasión especificamos determinados temas. Pero hay muchas cruces en los montes, muchas veces cristianizando lugares de culto pagano, en otros casos por muertes violentas también, ¿no? Relacionadas también por sacralización del lugar, por las almas en pena, y otras veces tienen que ver también con las luces que se aparecen, luz de Mafasca, el Puerto de la Luz, en Vilaflor, o sea, exacto, el Barranco del Bucio, sí, exacto, el libro que tú escribiste también de Barranco Abajo. Hay un montón de puntos calientes que también a veces se ponen cruces, ¿no? Para atajar lo que uno no conoce, o para prevenir, o simplemente para conmemorar que allí pasó algo, pues en este caso pues violento, ¿no? Por poner ese ejemplo. Me llama la atención eso que comentabas de yo me llevo mal contigo, que eres mi vecino, vives 4 casas más abajo, me tienes harto ya, ¿no? Como se dice en los pueblos, harto. Y me voy a lo alto de la loma y empiezo a decir disparates sobre ti. Sí. A acusarte de cosas, en fin. Sobre todo, solía ser un diálogo. Se ponía uno en una montaña y otro en otra. Oiga, vecino, ¿se enteró usted que se murió? A veces era el reparto de un burro. Se moría el burro y aprovechaban para bueno, el grupo lo tiene grabado, que en otra ocasión cuando concretemos más si quieres pues lo buscamos, lo ponemos, porque las prisas son un poquito así, pero se ponían entre las montañas y decían el reparto del burro, entonces yo qué sé, el bastón de mando, el rabo, ¿qué hacemos con el rabo? El bastón de mando para el alcalde, y así las orejas para fulanita, que siempre se mete en lo que no debe y no sé qué, y así empezaban a picarse, el burro. Y otras veces era cuando se casaba alguna chica o algún muchacho que no era bien visto, pues entonces tocaban los bucios. Que para que no sepa lo que es un bucio, es una caracola grande. Y después empezaban también a poner como una yola, ¿no? A lo mejor porque ella había sido liviano de cascos o él no era trigo limpio tampoco, y entonces pues lo exteriorizaban allí, y a veces, claro, la familia
de la chica o del chico en cuestión, salía al monte con el revólver o la cuchillada y muchas veces salían corriendo y pues ellos camuflaban las voces, claro. Claro, sí, pero al final todo se sabe. Salían corriendo y normalmente no pasaba nada, pero a veces sí. Cuando hablamos de folclore maldito, no estamos por tanto hablando que el folclore siempre va acompañado de música, sino estamos hablando de folclore como costumbre. Sí, yo creo que va todo unido un poquito. También tiene que las creencias también tienen mucho que ver. También está el folclore maldito, engloba todo, también a las brujas, a las adivinadoras o a las echadoras de cartas también lo engloba. Canarias está muy enraizado con eso, ¿no? Sí, no sé si tanto con las echadoras de cartas, pero sí con la brujería. Eso lo hemos hablado en alguna ocasión nosotros, ¿no? Muchas brujas incluso venían de los tiempos guanches antiguos. Algunas mujeres, como en la nueva sociedad, si eras una mujer sola, se llamaban desamparadas. Era muy difícil tirar para adelante sola. Entonces... Ahora sola es cuando pueden tirar para adelante. Sí. Es así. Sin anclaje. En muchos casos, ¿no? sí. Sin anclaje. Pero bueno, en aquella época se llamaban las desamparadas. Entonces, estas mujeres que habían sido adivinadoras en su época o habían tenido algún rol social dentro de la sociedad antigua, en la nueva sociedad se convertían en brujas y muchos de los sortilegios que tenían que hacer era y iban muchas muchachas también, era para que les consiguieran marido, ¿no? O fertilidad. Y entonces muchas de las cosas que hacían era para que y era siguiendo los rituales antiguos paganos había una continuidad. Y entonces ellas lograban vivir solas y mantenerse solas a cambio de conseguirle a lo mejor pareja a otra. Vaya. Sí. Mira, y se ha arrastrado... Entre otras cosas, claro, hacían otro tipo de rituales. ¿Se ha arrastrado algún tipo de ritual o de puesta en escena de la época guanche, de la época aborigen, hasta nuestros días? Te pongo un ejemplo, algo verde como el micrófono. Bien, sí, a esta hora podemos. Que es el conocido como el pámpano roto. Ah, esa me encanta, la conozco. Se mantenían en Gran Canaria hasta los años 50 vivo, inclusive en la época de la dictadura, que eso estaba muy mal visto. El pámpano roto. Aunque como ya se sabe, muchas veces cuando hay dictaduras y demás, normalmente la ley es para todos menos para mí y yo soy el que a la escondida la hago, ¿no? Claro. Pero en este caso era la gente del pueblo. Entonces, en este caso se reunían hombres y mujeres, eran ritos antiguos de fecundidad y de relaciones sexuales y sociales también, porque a veces se casaban también con la chica. Y eran ya bailando desnudos y lo único que cubría a la chica su pubis era una hoja de ñamera que el hombre con su miembro tenía que perforar. O sea, una hoja de ñamera, para que no lo sepa, es una hoja bastante dura, gruesa. Sí. Vale, iban bailando desnudos. Yo supongo y el hombre... que la chica que le gustara al chico lo facilitaría y el hombre pondría más o menos asuntos según, porque se iban turnando y bailando hacia adelante con ritmos muy antiguos. Podría tocarle bailar con alguien que no se gusta entre ellos, ¿no? A lo mejor a él sí, entonces uno para adelante y el otro para atrás. Vale, claro. Supongo. Esto no estaba reconocido por los mayores porque, claro, le iban a hacer las entrevistas y hablar de esto no es fácil, pero después de varias copas de vino los investigadores, porque para ser investigador de campo con la gente, me refiero más antigua, más sencilla, que a veces es la que son los verdaderos maestros, los que portadores, la sabiduría, lo que le han transmitido hasta hoy día, pues a veces no puedes ir a entrevistarlo fríamente, sino que te tienes que hacer amigo de él y pasar un buen rato y del 60%, del 100% de lo que hables, a lo mejor sacas un 5% de información, o un 10%, pero tienes que hablar de todo y aguantarle cuando se fue a Cuba y los problemas que tiene la mujer. Y al final se soltaban y llegaban a reconocer esto. Yo no sé cómo esa gente antigua hacía esas cosas. Seguramente él lo había hecho, pero hablaba en tercera persona para no... Claro. Y empezaba a contar todo con lujo de detalles, ¿no? Y era una tradición muy antigua que tiene que ver con ritos de fertilidad, sobre todo cuando la natalidad era baja. Y entonces en los tiempos guanches se criaban a los niños como los hijos de todos, ¿no? O sea, porque no se sabía quién era el padre, normalmente lo hacían a oscuras y eso. Pero está relacionado con ese tipo de ritos que no es el único, ¿no? Pero como me dijiste que nombrase uno que estaba vivo hasta no hace mucho, pues se me ocurrió ese hasta no hace mucho, ¿no? No, hasta no hace demasiado. Hay que rescatar esas tradiciones. Te iba a preguntar, no, caray, te voy a preguntar una cosa. Tú que eres un rescatador de tradiciones... Hombre. Te voy a hacer una pregunta y si quieres me la respondes y si no. ¿Tú has bailado alguna vez eso? No. ¿No? O tú o la agrupación, en fin, ¿lo han escenificado? No por como la persona mayor que no quiere reconocerlo, sino simplemente no se ha dado. Se han escenificado otro tipo de cosas. Hombre, un modo de escenificarlo pudoroso se podría hacer, o para un documental, bueno. Pero no, en este caso no. En otras cosas como el Mataculebra, además, que el grupo representaba, sí. Había otra cosa. Has mencionado ahora el Mataculebra. Yo le voy a pedir a Ismael que meta el corte 1 que yo le traje preparado. Vamos a escuchar esto. La gallina de los
pollito se lo ponemos que se comió. ¡Que no mate el negro! ¡Que pan y yo! ¡Esta culebra la mato yo! ¡A pedir dinero, negro! ¡A pedir dinero! Esto que estamos escuchando es el mataculebra. Sí, es un ritual afrocubano, lleva unos 100 y pocos años aquí, y es una tradición. Cuando llevaban los esclavos negros a Cuba, llevaron consigo pues bastante de sus creencias. Bueno, ahí sabes que existe el vudú, igual que en África, y etcétera, un montón de... Entre otras cosas era el ritual de matar la culebra. La culebra era el animal que se arrastraba, dañino, que mordía y que por el efecto del veneno pues la gente moría, y ellos pensaban no que no sabían lo que era el veneno, sino simplemente que ese animal transmitía un espíritu maligno que invadía al hombre y lo mataba. Entonces, cuando cogían a una culebra y la mataban, le hacían un rezado, le echaban a su espíritu y la mataban de buena manera, entre comillas, porque al final la mataban. Claro. Pero para que su espíritu se reencarnase, cuando se reencarnase en otra culebra, no volviese a atacar a ese poblado o a morder a algunos de los del poblado porque le habían hecho ese honor, ¿no? Esa tradición fue a Cuba y entonces la culebra, el mal, era la esclavitud. La esclavitud. Una representación, claro, de... Y entonces se representaba en el Palacio de los Capitanes Generales en La Habana, y porque en Cuba había tanto esclavo negro que tenían cierto libertinaje, algunos días les permitían ciertas prebendas o cogerse unas borracheras de ron de vez en cuando, porque si no la rebelión podía ser tremenda, claro. Y era demasiado, ¿no? Una válvula de escape de vez en cuando, ¿no? Y una de ellas era criticar a los patrones, a sus señores, y escenificaban el ritual de matar la culebra ya transformado. Y entonces lo que era una burla al patrón. Entonces sale el negro matador con la culebra de madera normalmente, aunque se hizo de muchas maneras, con culebrón de 8 metros, culebra de madera de distintas maneras. Había muchas variantes, pero en este caso uno hacía de negro. El único que iba de blanco era el mayoral, y los negritos que estaban en círculo, que eran negros de verdad, o gente pintada, porque ya trascendió incluso a los libertos, y entonces... gente pintada que además simpatizaban con los esclavos y su sentimiento de libertad, y se pintaban de negro la cara y las manos y lo que sobresalía, o sea, las piernas, ¿no? Y se hacían un ritual. Le cantaba la culebra, tenía teatro, tenía cantar, y era como una burla. Se burlaba del patrón, no la mataba, el negro siempre huía, el otro, el mayoral, encima de él, pero que la mate, y al final la terminaba matando. Y se pedía dinero, que con eso se usaba para ayudar a la comunidad, si a uno le falta una cosa u otra. Yo he visto la mutua ayuda, se llama. Esa representación la he visto aquí, contigo además. Sí, Manuel Catalina lo trajo de Cuba, trajo una culebra, un crucifijo y ahora no me acuerdo qué era la tercera cosa, tendría que repasar. Bueno. Pero bueno, la significó, trajo esa tradición, y en el Puerto de la Cruz se arraigó mucho. Se mató la culebra en Tegueste, en La Orotava, incluso en Gran Canaria, y ya trascendió a los carnavales, ¿no? Y se hizo más en carnaval, porque era cuando el pueblo se podía zafar un poquito más, claro. y tal. Entonces, la culebra, cuando se mata la culebra, por ejemplo, en los tiempos de la dictadura, la culebra representaba eso, la opresión, el hambre que pasaba, y cuando mataban a la culebra le daban ese sentido, el animal dañino, lo que querían es que eso desapareciera, y por eso se le hacía el ritual. ¿La culebra ahora son los bancos? Yo creo que sí que podrían ser los bancos. Podría ser, ¿no? Porque en cada tiempo tiene su lugar y su sitio la culebra, ¿no? Cuando se da muerte a la culebra, se le da aquello que te oprime, ¿no? Claro, pues los bancos. Los bancos, sin lugar a dudas. Y algunos poderes, sí. Sí. Y estuvo a punto de perderse, pero en el Puerto de la Cruz se rescató, el Grupo Magisterio, y después ahí se oyó como unos niños lo cantaban en un colegio, y ya la mantienen vivo la gente del puerto, que es donde más se mantuvo. Hasta el año 85 se mantenía de forma espontánea y popular. Como tú bien decías, esta noche vamos sondeando algunas cuestiones relacionadas con el folclore maldito. Yo no sé si en el material que tenemos ahí preparado, vamos a ver, ¿están los cantares? Cantares de Candelaria, sí están. Vamos a ver si podemos... no me dio tiempo a decirle específicamente, le puse un ejemplo de los cantares de Candelaria, a ver si los podemos rescatar, y si no, pues hablamos de ellos. ¿A qué nos referimos con lo de los cantares de Candelaria? Se van a sorprender. Sí, para que la gente nueva piensa que los mayores no tenían sus cosas picantes y demás. Yo creo que cuando las cosas se prohíben, claro. Al revés, en determinados momentos explota y sale incluso saltar por el aire la olla, ¿no? En este caso, los cantares de Candelaria son cantares espontáneos, picantones, que sobre todo las mujeres eran las más
las más hechas para adelante, las Benijeras, zona de norte, aunque se solían cantar en toda la isla. Y era cuando la gente iba a Candelaria, a la fiesta de la Basílica el 15 de agosto. Patrona de Canarias. Sí, señor. Y venían a peregrinar. Y entonces los cantares de Candelaria era una crítica al clero, en este caso. Porque claro, los curas a veces predicaban una cosa y decían otra. Habían curas muy queridos y respetados como Cáceres, Pérez Cáceres, el obispo de Güímar, y porque hacía por el pueblo y porque incluso aguantaba los cantares. Y habían otros que no. Porque los cantares se metían incluso con la vida personal, incluso con la sexualidad del propio cura. Sí, sí, y de entre ellos también se picaban y se cantaban cosas. Entre los vecinos, entre la gente que peregrinaba, las ¿no? chicas y demás. A veces rodeaban un corro, hacían un corro, cuando encontraban a un cura que cayera mal, lo rodeaban un corro e incluso le ponían el pie para que se cayese, ¿no? Sí, sí. Mala Y eso uva. en tiempos de la dictadura, ¿no? Y hay cantares relativos a que la gente dormía dentro de lo que es la basílica, bueno, antes de la basílica incluso, pero cuando estaba la basílica ya dormían dentro, la casa de la Madre Amada, ¿no? Y entonces, como a veces el pueblo es así, pues estaba con su mujer o se encontraba con una novia, pues ahí dentro de la iglesia también hacían sus cositas. Ajá. A la escondida, supongo. Vaya. Pero claro, al cura no le hacía gracia aquello y terminó por prohibir que la gente durmiese dentro, ¿no? Porque era una válvula de escape esa fiesta en aquellos tiempos que no había tantas. Era una válvula de escape, gente de distintos pueblos que se juntaba y entonces esa válvula de escape pues a veces venía por ahí. Y entonces ya tenían que dormir en la playa y hay un cantar muy gracioso, si que lo digo. Sí, en fin. Que una señora si lo están escuchando en el podcast por la mañana en la cocina y están sus hijos por ahí, bueno, ya no se sorprenden los niños por nada. Qué caray. Pero bueno, que es picantito. Vamos ahí. Bueno, yo creo que los niños ya oyen de todo por todos lados, pero sí. Bueno, como estamos en un medio. Avisado que. Resulta que ella, para dar a entender al cura que para hacer el amor con su marido no le hacía la falta estar dentro de la iglesia, le cantó al cura en la calle, con muchos testigos, dice: mi marido en la playa fuerte polvo me echó, en el conejo me cabe 1,5 kilos de arroz. Bueno, pues eso cantado, y después coreaban los demás: 1,5 kilos de arroz, 1,5 kilos de arroz. Y así, y se picaban. Ese es un ejemplo del cantar. Iban encabezados por un Virgen de Candelaria. Sí, lo que te, cuando empezaban a cantar invocaban a la Virgen. Virgen de Candelaria, lo que te pido, que no nos pase nada por el camino. Okay. Tanto sea caminando como montado en camiones que enramaban y demás, ¿no? Además eran listos, porque a lo mejor venía la Guardia Civil y claro, esos cantares estaban prohibidos, porque atentaban contra la parte de la autoridad que era el clero en aquella época. Y entonces, claro, le cantaban a lo mejor: viva la Guardia Civil, viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la Guardia Civil que cuida la carretera, ¿no? Y el Guardia Civil es privado, claro. Y 20 metros más abajo, al cura de Candelaria ya lo caparon, le tiraron los huevos sobre el tejado, y así seguía. O el cura, no sé si es el de Arafo, donde sea el fuerte Baifito. Sí, sí, habían algunos más famosos que otros. Sobre todo le caían al de Candelaria, ¿no? Que era, claro, el que estaba ahí encargado de mantener el orden un poco y mandaba a lo mejor los guardias civiles para aquí y para allá según, para desalojar y estas cosas. Pero bueno, había tanta gente que era imposible. Era el caso curioso, ha pasado como los carnavales en Canarias, que el pueblo ha exteriorizado tan al mismo tiempo y tan súbitamente y espontáneamente que no hubo modo de poder reprimir todas estas cosas que a lo mejor en otros lugares, en otras geografías sí se reprimieron. Y aquí no se pudo porque será por el talante que tenía la gente, no lo sé. Pero en este caso no, es como los carnavales, estaban explodiendo en todos lados. Sin embargo, en Tenerife, por ejemplo, Santa Cruz y en otros puntos estuvieron vivos. Antes hablabas de que se grabó, se hizo una grabación, de hecho ese disco tenemos acceso a él, esta noche no lo vamos a poder emitir, pero en fin, está editado. Digo, cuando tienes que representar hoy en día estos cantares en algún lugar, en el Paraninfo de la universidad, hay anécdotas, en algún pueblo, es decir, las organizaciones de los festejos, las instituciones dan luz verde, sin saber, por desconocimiento, y se sorprenden después. ¿Qué ocurre cuando tú llegas se dan los dos casos y cantas lo del 1,5 kilos de arroz en medio de una plaza? Pasó una vez en Los Llanos, el Día Canarias, nos invitaron ahí para allá y bueno, Los Llanos en La Palma. Sí, en Los Llanos. Aridane, ella en La Palma, sí. Y claro, además allí es gente muy practicante, ¿no? Sí. Y entonces, claro, la gente se reía, pero intentaba reírse por lo bajín y por le hacía gracia. Por si otro se fijaba. Pero creo que el cura del pueblo, don Mariano, que era un cura de los antiguos, ya muchos años. Los excomulgó, vamos. Según me han contado, estuvo recordándonos en todas las homilías como 1 año y medio, así.
Y la policía poco menos que... No nos dejaban hacer el mataculebra después, pero lo terminaron haciendo, porque claro, dijeron, si esto es el cantar de Candelaria, que irán a hacer esos vestidos de negro que están ahí. Claro. Que íbamos después. Pero sí lo hicimos de todas maneras, pero la policía local estaba al tanto y todo. Vivimos a espaldas de nuestra historia, sin lugar a dudas. Y dudas. otra vez lo hicimos también en el Festival Sabandeño, arriba. Pero en la laguna. Que seguramente invitaron al grupo sin saber tampoco. Manolo Pereira, que es así de espontáneo, que es el director del grupo y el investigador, lo metió. Y claro, te ves la cara de... En esos tiempos estaba la alcaldesa de Anaurama, al lado del obispo, que creo que es el que enterraron ahora en la iglesia de la Concepción. Sí. Pues unas caritas amigo así, mío era. Como que no sabían dónde meterse, porque don Pablo, uno de los viejillos más veteranos del grupo, con el que rescatamos muchos géneros folclóricos también antiguos, como las libreas de Buenaventura del Norte, y que son con diablos, llenos de cohetes y tal. Y resulta que miraba, don Pablo iba vestido de cura además, y era el que recibía los cantares, y Jesús, y lo hacía muy bien. Y te ves la cara de como diciendo, no sé dónde meterme, como diciendo, yo no sabía que esto iba a ser así y tal. Mira, no sé si te suena. Pero bueno, el pueblo tiene derecho a conocerlo también. Yo he escuchado hablar de un baile, no sé si te suena, igual yo lo he escuchado, que se llama el gorgojito. El gorgojito, ese es de La Palma, sí. También está dentro de folclore maldito, ¿no? Tiene que ver con el folclore brujeril también. ¿En qué consistía el gorgojito? Es dando saltitos y se canta en cuclillas y claro, chocas con la mujer, intentas echarle un ojillo. Eso lo he visto. Gorgojito, un baile muy bonito y después se van cantando uno a otro. Pues en este caso el que recopiló, aunque es más temas, el grupo folclórico era referente a que él intentaba convencerla para ir a misa a ella, que era no era su mujer, intentaba convencerla y dice que no, que sí, cantaban. Y después se cantaban otro tipo de relaciones también, ¿no? Pero bueno, en este caso concreto, el gorgojito muy gracioso. Esta noche estamos hablando de folclore maldito de las Islas Canarias. En este programa, en otras ocasiones, hemos hablado de otro tipo de folclores de otros lugares del mundo, de la geografía española incluso, y creo que es la ocasión de que nuestros oyentes, estén donde estén, puedan conocer un poquito de... Esta entrevista pertenece al archivo sonoro que nos de baña, que nos Ángulo envuelve 13. y que tiene las dosis necesarias de misterio y de curiosidad para aquellos que persiguen pues conocer cosas, ¿no? Pregunto, ¿el folclore maldito envuelve también algún tipo de cántico infantil o todo es adulto? Algunos sí, los condes de Cabra, estas cositas también, porque claro, eran como es como al pasar la barca me dijo el barquero, que en el fondo guarda una enseñanza a la niña. La niña es bonita, no te fíes del no te fíes del barquero y no aceptes cosas gratuitamente de un verdad. adulto. No había analizado yo bien la letra, sí. Pero es verdad, el barquero es un sátiro, ¿no? Muchas veces los juegos infantiles eran para educar, ¿no? Tanto para la calle La Bomba, en la calle La Bomba lo que se trataba era de verle la minifalda a la niña. Pues aquí ¿no? hay cantares de niños que son los condes de Cabra, del conde de Cabra, y es para que el niño tenga cuidado con el conde que se las trae. Vaya. En fin. Hay varios, y hay otros, ¿no? Pero bueno, entre ellos ese. Después hay pues el Búsquese la vida de Arguayo, que estuvo a punto de perderse. Arguayo en el sur de la isla de Tenerife, ¿no? En esos altos, ahí donde está. Ahí hay un buen centro alfarero, siempre ha habido tradiciones, cuna de tradiciones, hay yacimientos arqueológicos, era un roque sagrado también desde antiguo. Y es un búsquese la vida. Buscarse la vida era el sexo, buscar el sexo. Búsquese la vida. Cuando dicen, búsquese la vida, quiere decir eso. En la jerga popular, búsquese la vida, sin nombrarlo, es buscar el sexo, buscar el desahogo, el desenfreno y tal. Bueno, y el Búsquese la vida es un baile muy gracioso también. Hay que decirlo, el folclore de las Islas Canarias, al margen de su sello que le hayan puesto a determinados cánticos o tradiciones de maldito, es mucho más amplio, es decir, no todo el folclore de Canarias, lo digo para quien no sepa. Sí, hombre, claro. Gira en torno al sexo. Es más, parece que... dicho así, ¿no? Lo digo para que nos escuche de fuera. Al contrario, la inmensa minoría es la que estamos refiriéndonos esta noche, precisamente por eso, por el matiz de curioso que tiene, ¿no? Ambas cosas convivían y había un momento para cada una. Claro, claro, bueno, hay flautas que rememoraban tiempos muy antiguos, como para invocar espíritus benefactores. Hay cantares de trabajo también, cuando se trabajaba se cantaba, eso se ha perdido hoy día, esto de cantar, de trabajar, ya no vamos tan contentos los pocos que seguimos trabajando. Eso te iba a decir, hoy en día no se canta en el trabajo porque hoy en día no se trabaja.
También es verdad, algunos no. Casi 6 millones no tienen ganas de cantar y los otros se le están quitando las ganas de cantar. Sí, claro. Es así, ¿no? En fin. Pero que hay un montón de cositas de ese tipo, o sea, y no son ni mucho menos sexuales, claro. Los rezados y las oraciones domésticas que se hacían para curar un empacho, lo de pasarlo por el mimbre, todas estas cositas. Eso sí se mantiene. Sí. Un día vamos a hablar de las antiguadoras, los hierberos también, que eran cosas distintas. Caray, ¿cómo puede una señora echándole unos rezados a un niño con 2 meses de edad, 3 meses de edad, también mayores, echándole un rezado, eruptando muchas veces, ¿no? ¿Cómo los cura? Es curiosísimo eso. Sí, el sentido que tenía normalmente era sacar del niño, yo no sé si vieron, ¿cómo se llama? La Milla Verde, la película aquella, ¿te acuerdas de La Milla Verde? Hace años. Como el hombre aquel, el grandote, el negrito grandote. Negro grande, sí. Cómo absorbía el mal en forma, en ese caso parecían como moscas, ¿no? Se le metían dentro. Pues con estos bostezos y estas jaquecas y estos dolores, lo que hacen es tragarse el mal del otro y después expulsarlo, ¿no? Por eso lo expulsan eructando y tosiendo, porque lo que hacen es chupar el mal del otro, ¿no? Lo digieren ellos, por así decirlo, y después lo expulsan. Eso hoy en día sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Se siguen llevando a los niños y muchos adultos. Y según cada caso la oración es distinta. También. A veces son muy largas, ¿eh? No, a veces duran días. Sí, también a veces es por jornada. Por jornada. Bueno, hay muchas cosas de ese tipo. Hemos querido esta noche dar una pincelada sobre estas cuestiones. Tiempo siempre falta. Gracias, Damián, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Nosotros vamos a la recta final. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.